Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Amigos del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, estamos por terminar el año, se va rapidísimo, así que hay que estar atentos a cumplir todos con nuestras obligaciones fiscales. Más hoy que las autoridades han echado mano de toda la tecnología disponible en la actualidad para poder revisarnos y saber si cumplimos o no cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. Por eso en esta ocasión, en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, queremos recordarles las medidas de prevención ante la fiscalización electrónica del sistema de administración tributaria. Y para hablar del tema, hoy saludamos a nuestra invitada, la contadora pública certificada Daena Hernández Dávila, otra vez en este espacio. ¿Cómo estás, Daena? Bienvenida. Muy bien, Víctor, muchas gracias a ti y al colegio por esta invitación. Bien, pues creo que no está de más, no sé cuál es tu opinión, el hecho de que siempre demos una refrescada a cómo enfrentamos la fiscalización, más hoy que es electrónica. Antes de comenzar la plática hablábamos de la inteligencia artificial, pero tocaste un tema interesante que es el machine learning, que eso ya lo tendremos que abordar más adelante. Vamos a partir de la base primero. Ayúdanos a recordar, si eres tan amable, Daena, ¿qué es la fiscalización electrónica primero que nada? Mira, la fiscalización electrónica se basa en la estrategia que tiene la autoridad a base de controles y obviamente, como lo mencionaste, el machine learning, todo esto es lo que conocemos como la big data, la inteligencia artificial, que no es más que la base de datos analizada de una manera más profunda, ¿no? Eso, la autoridad ya lleva tiempo utilizando esta herramienta tecnológica donde procesa, revisa y se apoyan bastante con esta tecnología que va aprendiendo cada vez más a conocernos a nosotros, ¿no? Generándonos un perfil, que ese es el machine learning, ¿no? Que ya tiene hasta un perfil de nosotros. Entonces, pues ya lleva un gran paso por delante la autoridad a simples mortales como nosotros, que a veces sabemos utilizar un correo, ¿no? Entonces, imagínate toda la infraestructura que ya tienen ellos. Ahora, yo creo que la pregunta más importante y que se hace en las empresas, quiero pensar, es cómo me está fiscalizando el SAT. ¿Tienes alguna idea de cómo realmente es todo ese proceso electrónico? Es decir, la información la subimos, nos timbran los FDIs y sabemos que se van, pero no sabemos a dónde. Es decir, por dónde tenemos que empezar para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Mira, yo creo que ahorita lo principal que está haciendo la autoridad y lo que tendremos que todos casi tomar un diplomado es en CFDIs, ¿no? Los comprobantes digitales por internet. El saber es una de las herramientas que alimentan toda esta maquinaria, por decirlo de alguna manera, es donde se va acumulando toda esta información y donde se genera esta big data y que la autoridad ya tiene todo el sistema para poderlo procesar. Uh-huh. Entonces es una de las cosas que debemos de entender, la importancia de la facturación actualmente, ¿no? Es algo que nosotros compartimos o que también comparten de nosotros, ¿no? Claro. Si tú vas con un proveedor del teléfono, pues ya está compartiendo esa información, ya está alimentando esa base. ¿Crees que el sistema de administración tributaria, Daena, se esté concentrando en todos los contribuyentes o focaliza sus esfuerzos en unos cuantos y por qué? Mira, en esta estrategia de fiscalización, también el SAT nos ha dado como algo muy bueno y que es un consejo aquí para los empresarios que nos están escuchando, el ponernos a leer un poquito sobre el plan maestro. Ahí se los recomiendo, la verdad no es un texto, unas presentaciones, yo creo que unas 15, alrededor 15, 18 láminas, donde nos dice hacia dónde va la autoridad, qué sectores o qué contribuyentes va a fiscalizar. Para 2024, en este plan maestro nos dice que los esfuerzos los va a llevar y los va a enfocar en los sectores automotrices, de comercio mayorista, minorista, construcción, logística, metalúrgico, entre otros, ¿sale? Entonces, desde ahí, oye, yo quiero saber si mi sector está afectado, pues te invito ahí que en el internet lo busques y veas hacia dónde va la estrategia. Creo que ya en los primeros meses de este año hablaron un poquito más a detalle. Uh-huh. Ahora, en el manejo de tu día a día, ¿te has enfrentado con casos
prácticos de algunas empresas que cuando ya llegan contigo como especialista, pues te das cuenta de que fue un asunto de no haber realizado las debidas maniobras de prevención para evitar esta fiscalización o salir bien librado de una fiscalización electrónica. No sé si tengas algún ejemplo que nos puedas compartir para entender qué pasó ahí, dónde estuvo el error y cómo quienes a lo mejor estemos en un supuesto parecido podamos evitarlo. Tenemos varios. A ver. La realidad es que tenemos varios, pero déjame pensar en alguno que pueda darte esas respuestas. Tenemos el caso de un cliente que se dedica al ramo automotriz. Ajá. Este cliente se mete mucho, los empresarios se meten mucho en la operación del negocio, ¿estás de acuerdo? Sí, Tú como empresario te dedicas a generar el flujo para la empresa y en expandir tu negocio y este lado se lo dejamos a tu asesor o a tu contador. Cuando nosotros nos busca este empresario, nos dice, oye Daina, fíjate, traigo pues mi opinión negativa, ¿no? Es lo primerito que tenemos. Cuando vemos la opinión negativa, pues traía ya arrastrando varios meses, inclusive algunas declaraciones anuales que no se habían presentado. También ahí traía un tema de cartas de invitación a regularizarse. Entonces, bueno, esa es la primera, así por decirlo de alguna manera, otro tip para que los empresarios sepan cómo van. La primera señal. La primera señal siempre es, como empresario, revisar mensualmente tu opinión de cumplimiento. Ese sería un factor importante que tienes que tomar como una medida de prevención. Mes a mes, estar viendo tu opinión. Tan siquiera ahí te va a decir si están presentados tus impuestos, ¿no? Uh-huh. Otro es, cambia los datos de contacto o agrega un dato de contacto tú como empresario de tu negocio. A lo mejor ese es un tip que no muchos lo hacen porque se lo dejan al contador, pero sí no estaría de más que también añadieras tu contacto en el buzón tributario para que tú te des cuenta lo que está llegando y que también sepas si se está atendiendo, porque si todos somos buenos contadores, por ahí una vez escuché a una colega, hasta que nos llega una revisión. Así es. Entonces, ese sería otro tip. ¿Y qué pasó con este cliente que te estoy comentando, Sí. automotriz? Bueno, pues en su momento pues tuvimos que meternos a revisar qué había pasado y qué genera para el cliente. También aparte de la preocupación, aparte de a lo mejor alguna sanción que puedan tener, otra vez el reprocesamiento de algo que él ya tenía procesado. Entonces nosotros tenemos que llegar a volver a analizar toda la información para determinar si tiene algún pago que tenga que realizar, que en su caso sí fue de esa manera, se presentaron todos y en este caso afortunadamente para el contribuyente no tenía ningún requerimiento, ninguna multa y por lo tanto en esta situación todo salió bien. Su error fue entonces de un mal manejo de la comunicación entre la autoridad y él, es decir, le llegaron las notificaciones y no las atendió porque no las vio o porque nunca le dijeron. Pues es que realmente como empresarios ni le entienden tampoco a metérselas a las plataformas. Aquí el tema es que no tenía el adecuado, a la mejor comunicación con su contador y tampoco sabía qué pedirle al contador. Uh-huh. No existía una comunicación adecuada en el que él pudiera saber si estaba presentado. Entonces, en esta situación, lo que te vuelvo a decir es la importancia de mínimo pedirle al contador la opinión de cumplimiento y actualizar a lo mejor un correo electrónico personal o de tu empresa donde tú tengas acceso a esas notificaciones. ¿La plataforma sabes hasta cuántos te permite? ¿1, 2, 3? Ah, 2. Con 2 sería Sí, suficiente. regularmente es el contador o son los del contador, el administrador. En general, son 2. Entonces creo que una de las recomendaciones, haciendo como una síntesis de la primera parte de este podcast, es estar vigilantes de las notificasaciones, avisos, todas las comunicaciones y posteriormente dar respuesta y cumplimiento, ¿no? Sí, serían de las primeras como ante una fiscalización, ante saber qué es lo que se tiene. En general, adelantándome un poquito o tratando de abonar más a esto, podríamos también irnos un poquito a la profundidad del modelo de negocio del cliente, ¿no? Conoce bien tu modelo de negocio, establece buenos controles. Uno de los controles sería qué estamos haciendo en temas de impuestos. Cerciórate de que te manden mes a mes esa declaración de impuestos en la que tú puedas revisar, que vaya con datos, no solamente te conformes con el acuse o con la línea de pago, sino que también a lo mejor que le inviertas 15 minutos a agarrar la declaración y revisarlo. Y puedas revisar y digas, sí es mi ingreso, o sea, sí vendí esto o no vendí esto, sí me suena o no me suena, ¿no? Entonces, desde ahí, ese sería otro paso adicional a esto, estar vigilantes, como mencionas, de la opinión de cumplimiento. Y el último tip que puede ser inusual es
estén la comunicación, o ya sea que agregues tú un correo o un número de contacto para que cuando hay una notificación en el buzón, porque sí me ha tocado, tenemos otro caso que nos tocó ver que tenían montones, o sea, la bandeja llena. Sí tenían muchísimos, carta invitación, requerimiento, un montón de avisos por parte de la autoridad, que hasta ahorita estamos en crédito fiscal con esa empresa y todavía está ahí viendo qué va a pasar. Entonces, ahí te avisan lo que está pasando, desde simplemente una aclaración, que puedas hacerle a la carta de invitación que te pueda llegar y ahí parar todo el asunto. Pues si te parece, Daena, aprovechamos esta primera parte para hacer una breve pausa y de regreso en el podcast, pues dar más recomendaciones de qué hacer, el tener como mayor claridad, particularmente en las medidas de prevención ante la fiscalización electrónica, tener más consejos, más experiencias y así ayudar a quienes nos están escuchando a que cuando lleven a cabo sus procesos de contabilidad, pues tomen en cuenta que hoy hay ojos electrónicos, muchos ojos electrónicos que nos miran y revisan. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México Capítulo Occidente y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invitan al Diplomado en Derecho Laboral 2024. Fortalece tu comprensión integral del derecho laboral, con fundamentos teóricos y prácticos. Además, adquiere habilidades para interpretar y aplicar la legislación laboral vigente, gestionar conflictos laborales y asesorar en temas relacionados con la justicia laboral y los derechos humanos en el ámbito laboral. Actualízate con nosotros y conoce las novedades sobre teletrabajo y plataformas digitales, los aspectos fiscales de la relación de trabajo, y también cómo gestionar de manera adecuada y positiva temas sensibles como el acoso y hostigamiento laboral. Las sesiones inician este próximo 24 de septiembre y terminan el 25 de febrero de 2025. En este diplomado, pueden participar abogados y estudiantes de derecho, funcionarios públicos y sindicalistas, consultores, empresarios, emprendedores y los profesionales en recursos humanos. Aprovecha los precios especiales para asociados y la contratación por módulos, e inscríbete desde la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y en el teléfono 33 12 65 09 42. Recuerda que este diplomado te aporta puntos de PC para 2024 y 2025. Antes de continuar en este podcast, escucha el siguiente mensaje. Te invitamos al Diplomado en Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, dirigido a todos aquellos que deseen estar al día para efectos de cumplir correctamente las obligaciones derivadas del pago de sueldos y salarios. El evento inicia el viernes 27 de septiembre a las 4 de la tarde. Aquí conocerás los elementos a considerar para iniciar y terminar con éxito una relación de trabajo con personal subordinado. También te daremos las claves para cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el IMSS y el Infonavit. El diplomado consta de 20 módulos y termina el sábado 7 de septiembre. Inscríbete en el correo electrónico reservaciones@cspg.org.mx. También puedes llamar al teléfono 33 36 29 74 45 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Continuamos en el podcast. Pues en la primera parte de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, estábamos hablando de un enfoque hacia las empresas para poder tener medidas de prevención ante la fiscalización electrónica. ¿Qué es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y cómo reaccionar cuando ya se tiene tal vez el problema encima? Pero hoy nuestra invitada, la contadora pública certificada Daena Hernández Dávila, nos va a hablar particularmente del caso de los contadores. Creo que también es importante que quienes se encargan de hacer ese trabajo pues sepan específicamente cómo deben operar en estas circunstancias. Así que aprovechar, Daena, con toda tu experiencia, literalmente tú te pones en sus zapatos. ¿Qué les recomendarías a los contadores para que estén atentos a
siempre tener medidas de prevención ante la fiscalización electrónica. ¿Cuál es tu ABC? ¿Cuál es tu recomendación? A mis queridos colegas que nos están escuchando, les recomendaría tener en cuenta que la información que la empresa genera la tiene el SAT, y en este caso es mediante los CFDIs. Primeramente es que tenemos que conciliar todos nuestros XML, todos nuestros CFDIs, ya sea ingresos, egresos, en general todos, con las bases del SAT, incluyendo nóminas, ¿no? Que creo que también es una parte que a veces dejamos de lado, lo que timbramos contra lo que tiene la autoridad, el conciliarlo. Nada más nos esperamos ahí a que nos haga el cálculo de la nómina exenta en la anual y listo, ¿no? Pero creo que es importante el tener ese cruce, porque ya vamos a saber lo que la autoridad tiene. Uh-huh. Y en ese caso, si tenemos que hacer algún ajuste, alguna cancelación, pues poderlo procesar y no esperarnos a que nos llegue una carta de invitación o con aclaraciones de diferencias. ¿Qué pasa si nos llega una carta de invitación? ¿Quién nos envía la carta de invitación, no? Primera pregunta. A veces se siente muy personal, pero la realidad es que esa carta de invitación la hace el mismo, esta inteligencia artificial que utiliza el SAT y estos algoritmos. Nosotros en la comunidad le llamamos el robotcito del SAT. Entonces, el robotcito del SAT es que nos está mandando la carta de invitación. Entonces, ¿qué espera el robot del SAT? Uh-huh. Pues que haya una complementaria, o que en su caso, cuando un humano se meta en la revisión, que sería posterior, a lo mejor en un tiempo de 2-3 años, ¿no? El tiempo es indeterminable, pero lo que sí el robotcito esperaría mínimo es una complementaria. Entonces, ¿qué pasa si nos llega? Pues revisar, hacer el cruce de información, validar. Si estamos en un error, corregirlo mediante una complementaria. O, en su caso, meter una aclaración. Esto sería como una de mis recomendaciones. No olvides que los XML recibidos también los tiene la autoridad, y a veces por equivocación de alguna persona nos terminan facturando a nosotros una factura que ni siquiera tenemos vela en el entierro, ¿no? Y como no conciliamos esa parte, pues ahí queda. No la registras, pero ahí queda, el SAT ya la tiene. Entonces es también esa parte que creo que sí he visto mucho que esa parte no la hacemos. Igual las retenciones, estarlas haciendo con el cruce de todo lo que tú estás pagando con todo lo que está en tus facturas. Entonces, otra cosa que sí les quiero recomendar a todos los que nos escuchan es vamos aprendiendo de la tecnología artificial. Esto ya llegó para quedarse. Inclusive nosotros vamos a tener aquí un evento para jóvenes que le denominamos Contabilidad con Inteligencia Artificial. Yo soy de la fiel creyente que nuestra carrera no va a desaparecer por la inteligencia artificial, pero creo que como contadores vamos a tener ese cambio de enfoque, y esta herramienta también no solamente el SAT la puede utilizar, también nosotros lo podemos utilizar, nos puede ayudar bastante en nuestro día a día. Entonces, sé que es muy interesante el cálculo de impuestos, sé que es muy interesante el beneficiario contralor, y todo lo que está saliendo es súper interesante y que nos estamos actualizando también ahí, pero en tema tecnológico también capacítate, también actualízate. Eso creo yo es de los 2 recomendaciones más importantes que yo les daría, y es suficiente por el momento, porque todo lo que es el tema del CFDI ya es casi un diplomado. Ahora, hablando de estas herramientas que ya tiene la autoridad, si lo tienes a la mano, el dato de alguna aplicación, software o algo que nos pueda ayudar a manejar esas herramientas digitales de inteligencia artificial para nosotros presentarle a la autoridad la información fiscal de nuestros clientes? Existen software que nos apoyan a procesar esta información. Realmente son costosos, por lo mismo de que se están modernizando. La realidad es que para el procesamiento de XML yo manejo 2 sistemas. 3. En este caso es uno de Compaq, otro del DSoft y mi admin. Creo que es muy común. ¿El más familiar? Sí, son sistemas que creo que no sé qué tanta inteligencia artificial pueden tener, pero nos ayuda muchísimo para hacer estos cruces. Por ejemplo, otro sistema que sí tiene inteligencia artificial es el Copilot, que nos ayuda, es la inteligencia artificial de Microsoft. El otro es el Power BI, también es otra herramienta para procesamiento, pero ya trae inteligencia artificial.
artificial, ¿no? Que es, por ahí platicando con un cliente, me decía que es el Excel con inteligencia artificial. Ok. Entonces, yo le dije, espérame, apenas estoy en temas de actualizándome también en esos sistemas, porque creo yo que esa herramienta está y de verdad yo creo que sí la podemos implementar y aprovechar. ¿Para qué funciones, ahora que nos los ibas contando, supongo que tú ya lo tienes identificado, para qué funciones te ayuda a realizar? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿alguno de estos sirve para el cruce de los XML con famosos FDI o en qué los vas a ir aplicando cada uno como para que quien nos escucha tenga eso en la mira? En el caso de estos sistemas, de los que te digo, son procesadores en el caso de los lectores de los XML, te genera toda la información de todo, de cada nodo que viene en el CFDI y tú lo puedes confrontar con lo que tú quieras, ¿no? Ok. Si, por ejemplo, estamos hablando en tema de conciliación de nóminas, es muy amplio todos los conceptos que te genera, en general te genera todos, una columna por cada nodo. Por CFDI, eso te ayuda bastante a conciliar lo que tienes lo que tiene el SAT, por ejemplo, contra su visor de nóminas. Perfectamente con este tipo de sistemas que te arrojan ese tipo de reportes tan detallado, haces el cruce perfecto y hasta identificas si tienes alguna diferencia. Inclusive, si hay un tipo de contrato que no encaje con el régimen fiscal del empleado, te lo bota, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información te ayuda a este tipo de programas. O sea, es donde te digo la importancia de apoyarnos. Y aquí los empresarios tienen que ayudar a nosotros porque a veces esta inversión no la quieren hacer, ¿sale? Esta inversión sí no la quieren hacer, pero es vital ya tener mínimo un sistema similar a estos. Digo, hay muchos en el mercado. En lo particular, yo conozco esos 3. A mí me sirven bastante. Básicamente, tú haces con todo ese reporte lo que tú necesites. Por ejemplo, el Power BI, si tú necesitas un tipo de reportes como para ingresos que te los dé de cierta manera, por ejemplo, por zona, pues tú lo puedes configurar para que nada más al momento de alimentarlo, pues te procese todo eso. Entonces, ese tipo de herramientas, como te digo, yo apenas estoy como en esta introducción también porque conozco y empiezo a ver la importancia, ¿no? O sea, yo me creo bastante buena en la computadora, etcétera, pero también esta parte de la tecnología, la inteligencia artificial, es una capacitación que como contadores nos va a ayudar muchísimo. Claro, y yo creo que la recomendación también sería verlo como una estrategia de guerra, no con la beligerancia que eso implica, sino que a lo que voy es, no podrás enfrentarte al ejército de los Estados Unidos con toda su tecnología si quieres utilizar armas medievales. O sea, necesitas empezar a tener igualdad de circunstancias para que ese choque de trenes o ese cruce de información o pues vamos viendo ya pacíficamente, intercambio de información y comunicación sea más terso para las dos partes. Preguntar, pues ya para finalizar el podcast, Daina, ¿hacia dónde se dirige la fiscalización electrónica desde tu punto de vista? ¿Va a ser más estricta? ¿Va a ser más rígida? ¿Va a ser más rápida? ¿Va a ser más inmediata? ¿O todas las anteriores? Híjole, ¿me repites la pregunta? Creo yo que puede ser una mezcla de todo. Por ejemplo, de llegar a un amigo, sueldos y salarios, algo que creíamos que a lo mejor no estaba tan en el radar de la autoridad, con una carta de invitación para que presentara su declaración anual porque tenía dos patrones en el año. Entonces, anteriormente eso en sueldos y salarios, pues no se escuchaba, no se veía, no nada, pero ahora como la información la tiene todo el SAT, por ejemplo, en este caso, pues tiene quien te factura la nómina y el SAT tiene que tú tuviste 2 patrones en el año, entonces por lo tanto, pues ya estás obligado a presentar tu declaración anual. Ese tipo de detalles es a donde yo veo que va a empezar a implementarse porque ya no es una persona quien lo está haciendo, ya es un sistema que está confrontando y está automatizado para estar mandando todas estas cartas invitaciones. ¿Y qué hace? Cuando no sé si te ha pasado que te ha llegado a ti una carta invitación, pues la realidad es que lo primero que tú sientes es como que ¿qué está pasando? ¿No? O sea, te alerta. Entonces inmediatamente buscas a tu contador y eso le ha funcionado mucho el SAT, bastante. En temas de recuperación, el robotcito, este algoritmo, esta inteligencia ha recuperado mediante cartas invitaciones 1/3 del presupuesto de este año.
De los ingresos proyectados. Así es. Y creo que vamos a llegar al punto del machine learning, ¿no? Porque ese robotcito al que haces referencia ya aprendió cómo fiscalizar a los grandes y los chiquitos son más sencillos. Y fíjate que a mí me parece bien interesante que ahora que te digo que estoy en esta parte de empezándome a involucrar un poquito de ¿qué es, no? Sí. O sea, realmente ¿qué es? Ya he ido a varios foros de inteligencia artificial. Fui aquí hace poquito a Bahía de Banderas al foro académico donde se abordó el tema de la inteligencia artificial en temas de docencia. Y bueno, pues te van abriendo un poquito el panorama de qué es, ¿no? Y en esta cuestión se me hizo bien interesante que la misma inteligencia artificial va aprendiendo de ti y te va generando un perfil. Ya sabe qué comes, o bueno, en este caso hablando, vamos a mudarnos al tema de una empresa, ya sabe qué vendes, ya sabes con qué frecuencia cobras, o sea, todo eso ya te puede estar haciendo como básicamente el perfil de como contribuyente. Si tienes inversiones, cosas así, ¿no? Exactamente, entonces si te está saliendo de algo raro, inusual, pues muy probablemente para allá iría, ¿no? Pienso yo por cómo está esta tendencia. Así es. Y bueno, entonces la recomendación sería estar atentos a las actualizaciones, consultar a los expertos en caso de tener dudas y pues al colegio, ¿no? Tocar bases primero que nada con el Colegio de Contadores. Sí, claro. O sea, los empresarios deben mantenerse actualizados con las nuevas normativas, también las herramientas tecnológicas. Entonces, creo que es muy importante que se acerquen, que capaciten a su personal, que conozcan su negocio y bueno, aquí en el colegio vemos una vasta membresía de asesores que podemos totalmente ver cada caso y porque cada caso es particular y poderosos asesores. Yo conozco increíbles personas súper capacitadas y siéntanse en toda confianza de buscar aquí apoyo en el colegio. Muy bien. Se los dice la contadora pública certificada, abogada y maestrante en impuestos, presidenta de la relación con universidades del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, miembro de CROSS 2.0, Daena Hernández Dávila, a quien le agradecemos, por supuesto, esta charla hoy en el podcast. Muchas gracias, Daena. Muchas gracias a ti, muchas gracias al colegio por este espacio. Que tengan un buen día. Pues te esperamos en la siguiente. Y a usted también, gracias por habernos escuchado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!